Hola, con esta video presentación lo que quiero enseñaros es cómo se hace una nómina mensual. Lo primero que tenemos que saber es cuáles son los apartados principales de una nómina. Como introducción, os diré que el trabajo tiene que ser retribuido y el justificante de su pago es la nómina. Entonces, en la nómina nos vamos a encontrar distintas partes. La primera de ellas son los devengos. En segundo lugar, las deducciones. En tercer lugar, el líquido a percibir y por último, la determinación de las bases de cotización. Todo esto es sin considerar lo que viene a ser el encabezado donde aparecen los datos de la empresa y del trabajador que vamos a prescindir de ellos. Vamos a empezar con las bases de cotización y de tributación. Las bases de cotización son las cantidades que se le aplican a los tipos de cotización para ver cuáles van a ser las aportaciones de la empresa y del trabajador. Las aportaciones del trabajador a la seguridad social y a la hacienda pública se le van a retener de la nómina y posteriormente la empresa procederá a su ingreso en la Tesorería General de la Seguridad Social. ¿Cuáles son las bases de cotización y tributación? Nos vamos a encontrar, en primer lugar, la base de cotización para contingencias comunes. En segundo lugar, nos vamos a encontrar con la base para contingencias profesionales. En tercer lugar, la base de cotización para horas extraordinarias, estructurales o también llamadas normales o habituales. La siguiente base de cotización será la base de cotización para horas extraordinarias de fuerza mayor. Estas horas extraordinarias se dan cuando se dan situaciones o contingencias extraordinarias. Por ejemplo, un incendio, una inundación o algo similar. Y finalmente vamos a tener la base de retención del IRPF. Vamos a ver en primer lugar la base de cotización para contingencias comunes. La base de cotización para contingencias comunes está formada por dos partes. En primer lugar vamos a tener la suma de los conceptos computables y en segundo lugar vamos a tener la prorrata de pagas extraordinarias. La suma de estas dos cantidades nos va a dar la base de cotización para contingencias comunes. ¿Cuáles son los conceptos computables? Hay que distinguir entre conceptos salariales y no salariales. Tanto unos como otros no van a cotizar por la parte legalmente establecida, es decir, van a tener una parte exenta y otra parte que va a ser objeto de cotización. ¿Cuáles son los principales conceptos computables? En primer lugar vamos a tener los conceptos salariales. Dentro de los conceptos salariales vamos a tener el salario base, vamos a tener la antigüedad, las pagas extraordinarias, las retribuciones en especie, plus de transporte y otros conceptos, el plus de convenio, por ejemplo, etc. Como conceptos no salariales, nos vamos a encontrar indemnizaciones o suplidos, por ejemplo, el trabajador hace un viaje por cuenta de la empresa, entonces la empresa le va a indemnizar ese viaje. También podemos encontrarnos los suplidos, que es cuando el trabajador paga algo por cuenta de la empresa. Nos vamos a encontrar las prestaciones e indemnizaciones de la seguridad social, traslados, suspensiones o despidos y otros conceptos que se puedan dar. Vamos a ver de estos conceptos cuáles son los que tienen una parte exenta. Vamos a encontrarnos los gastos de locomoción. Aquí vamos a distinguir si es con factura o sin factura. Si es con factura, estará exento el gasto justificado. Si es sin factura, 0,19 euros por kilómetro. ¿Cuál va a ser el importe computable cuando hay un gasto de locomoción sin factura? Pues lo que se le pague al trabajador que exceda de los 0,19 euros por kilómetro recorrido. En caso de gasto de manutención, distinguiremos si son manutención con pernocta, estancia con pernocta o estancia sin pernocta, bien sea en España o en el extranjero. Cada uno de ellos tendrá unas cantidades. Estará sometido a cotización el exceso de tales cantidades. Si son prestaciones a la seguridad social, bueno, pues el importe legal estará exento y todo lo que exceda de ese importe legal va a estar sujeto a cotización. Las indemnizaciones por fallecimiento, traslados, etcétera, igualmente. Y en caso de estudios por el trabajador, estará exento todo el coste. Vamos a ver un ejemplo de concepto computable con parte exenta. Vamos a suponer un trabajador que ha realizado 600 kilómetros para ir a Madrid y no tiene justificante del gasto por haber ido con su coche. La empresa le va a pagar 0,30 euros por kilómetro, es decir, 30 céntimos por kilómetro.
Entonces nos vamos a encontrar que va a cobrar los 600 kilómetros por 0,30 euros por kilómetro, va a cobrar 180 euros. ¿Qué parte exenta tendrá? 600 kilómetros por 0,19 euros por kilómetro, en total 114 euros. ¿Cuánto va a estar sometido a cotización? ¿Cuánto va a ser el importe computable para la base de cotización por contingencias comunes? Pues van a ser los 180 que ha cobrado menos los 114 que están exentos, tendremos que computar 66 euros. En el caso, por ejemplo, de una estancia, vamos a suponer que el trabajador ha pernoctado 3 noches. La empresa le paga 180 euros. ¿Cuánto ha cobrado? 180 euros. ¿Cuál es la parte exenta? 3 días a 53,34 euros por noche, que es la parte exenta, 160,02 euros. Y finalmente el importe computable para la base de cotización por contingencias comunes serán los 180 menos 160,02. Es decir, va a cotizar 19,98 euros. En caso de retribuciones en especie, veremos que hay una serie de retribuciones en especie o conceptos en especie que pueden estar establecidos por una norma, convenio colectivo, el contrato, etc. Se distinguen principalmente dos, la vivienda y un vehículo. En la vivienda, bueno, pues viene establecido que si es propiedad del pagador, pues se va a computar una serie de valores en función de si tiene valoración catastral o si no tiene valoración catastral todavía. Se van a establecer unos porcentajes y eso será lo que habrá que imputar. En caso de vehículo, cuando es una entrega, será todo el coste de adquisición del pagador, incluidos los tributos. Sin embargo, cuando se entrega el vehículo a título de uso, hemos de distinguir si es propiedad del pagador, en cuyo caso será imputable el 20% anual del coste de adquisición. Y si no es propiedad del pagador, si es un renting, por ejemplo, se va a imputar el 20% del valor de mercado del vehículo nuevo. Veamos ahora un ejemplo. La empresa cede el uso del vehículo de trabajo al trabajador, cuyo precio de adquisición fue de 60.000 euros. Ya sabemos que tenemos que retribuir un 20% de ese precio de adquisición, de esos 60.000 euros, que son 12.000 euros. Eso sería la retribución anual. ¿Cuánto le tendríamos que imputar cada mes? Bueno, pues la retribución mensual serán los 12.000 euros que le tenemos que imputar al año, entre los 12 meses serán 1.000 euros mensuales. La prorrata de pagas extras se lo tenemos que sumar a la base de cotización por contingencias comunes. Vamos a ver cómo calculamos esa prorrata de pagas extraordinarias. Lo primero que tenemos que hacer es sumar el importe de todas las pagas extraordinarias. Y eso lo vamos a dividir entre los 12 meses. Esa será la fórmula que utilizaremos para la prorrata de pagas extraordinarias. Por ejemplo, si son 2 pagas extraordinarias, con que tomemos el importe de 1, multipliquemos por 2 y dividamos entre los 12 meses, será suficiente. El siguiente paso será comprobar los límites que nos indican las tablas de bases máximas y mínimas. Entonces, si vemos que la base que hemos calculado está por debajo de la base mínima, vamos a tomar la base mínima. En caso de que la base calculada esté por encima de la base máxima, tomaremos la base máxima. Y en caso de que esté comprendida entre la base máxima y mínima, pues vamos a tomar el valor calculado. Aquí vemos una tabla donde en función de las categorías profesionales vamos a ver cuáles son las bases mínimas y las bases máximas para poder determinar si se ajusta o no se ajusta la cuantía calculada a ellas. La base de cotización por contingencias profesionales vamos a partir de la base de cotización por contingencias comunes. Entonces, partimos de la base de cotización de contingencias comunes, le sumamos las horas extraordinarias, tanto de fuerza mayor como de horas estructurales, y obtendremos la base de cotización por contingencias profesionales. Tendremos que comprobar igualmente los límites. Tendremos que ver si está dentro de los límites máximos y mínimos. Vuelvo a repetir, en caso que esté por debajo de la base mínima, tomamos la base mínima. Si está por encima de la base máxima, tomaremos la base máxima. Y si está entre media de la base mínima y máxima, tomaremos el valor calculado. En este caso no vamos a distinguir
entre categorías profesionales, sino que hay un máximo y un mínimo. Entonces la base que hemos calculado tendrá que estar entre esos mínimos y máximos. La base de cotización por horas extraordinarias, sean estructurales o de fuerza mayor, vamos a tomar el importe, el precio total cobrado por esas horas extraordinarias. La diferencia que hay entre unas horas extraordinarias y otras es que van a tener distintos tipos de cotización. La base de retención del IRPF va a estar formada por los conceptos computables sin incluir las remuneraciones en especie. Estas remuneraciones en especie serán objeto de ingreso a cuenta por parte de la empresa. En caso de que la empresa corra con el ingreso a cuenta, se considerará un concepto retributivo más. Los tipos de cotización, hay una tabla que la podéis obtener de la página de la Seguridad Social. Entonces vemos que hay por contingencias comunes, va a cotizar la empresa y va a cotizar el trabajador. Por horas extraordinarias, 3/4 de lo mismo. Sin embargo, hay otros conceptos, como por ejemplo Fogasa, que es exclusivo de la empresa. Y accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, eso se va a calcular según las tablas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hay publicadas. Este concepto también es exclusivo de la empresa. Vamos a ver cómo se cumplimentaría la nómina. Nosotros vamos a empezar a cumplimentar la nómina empezando por los devengos. Entonces pondríamos las percepciones salariales, salario base, antigüedad, etc. Entonces tendremos los distintos conceptos, los tenemos que poner en su totalidad sin tener en cuenta la parte exenta de los mismos. Una vez que lo sumemos, tendremos lo que se llama el total devengado. El siguiente apartado que vamos a calcular va a ser la determinación de las bases de cotización. Esto está al final de la nómina. Entonces empezaremos en primer lugar por poner cuáles son los conceptos computables, es decir, lo que cobra el trabajador menos la parte exenta. A esto le sumaremos la prorrata de pagas extras y obtendremos cuál es la base de cotización por contingencias comunes. Tendremos que poner a continuación la base de cotización por contingencias profesionales, la base de cotización por horas extraordinarias de fuerza mayor, la base de cotización por horas extraordinarias normales, la base sujeta a retención del IRPF, que ya hemos visto que es la base de cotización por contingencias comunes, menos las retribuciones en especie, y esas retribuciones en especie van a ser objeto de ingreso a cuenta. Una vez que multipliquemos cada base por su tipo, obtendremos la aportación de la empresa. Ahora nos iremos a la parte de las deducciones, donde veremos qué es lo que se le va a retener al trabajador. En primer lugar, veremos que hay unas líneas que son contingencias comunes, desempleo, formación profesional, horas extraordinarias por fuerza mayor, otras horas extraordinarias, y finalmente ya pasamos a lo que viene a ser el impuesto de la renta de las personas físicas, los anticipos, valor de productos en especie y otras deducciones como pueda ser embargos y demás. En primer lugar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar cada base de cotización por sus tipos. Ya sabemos que la base de cotización de contingencias comunes se utiliza exclusivamente para la cotización por contingencias comunes. Los demás conceptos de cotización, salvo las horas extraordinarias, van a ir sobre la base de contingencias profesionales. Entonces, cuando nosotros multipliquemos las bases por sus tipos, vamos a obtener las cantidades para cada concepto. Sumaremos el total de las deducciones y lo pondremos en la fila de total a deducir, y finalmente vamos a calcular el líquido a percibir, que será igual al devengado menos las deducciones. Y con esto ya estará totalmente cumplimentada nuestra nómina.